Buenas tardes, mi nombre es Eric, soy profesor de filosofía de la Cátedra de Filosofía de la Escuela de Humanidades y soy el encargado de dar la primera tutoría de la ciencia de su historia, la primera tutoría virtual de la ciencia de su historia. Antes de empezar lo que es dar la materia de ciencia de su historia, es muy importante tomar en cuenta lo que dice las orientaciones. Las orientaciones es el programa que llega y les dice a ustedes cuáles son los objetivos que tienen que lograr, cómo lo van a lograr, cuándo lo van a lograr, qué días tienen que entregar las evaluaciones, entre otros. Vamos a prestarle atención a orientaciones que estoy poniendo en la pantalla. En la página número 17 pueden ver que dice temas por evaluar en las pruebas escritas ordinarias. Ya aquí donde ustedes ven donde dice primera parte, dice origen y naturaleza del universo según algunos pueblos de la antigüedad. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetivos. Esos objetivos son los que ustedes deben de lograr a la hora de leer y de ver o escuchar lo que son las tutorías o leer la unidad didáctica modular. Los recursos que ustedes pueden utilizar son la unidad didáctica modular, que es el libro que les dan a ustedes al principio del curso, la videoconferencia, las videotutorías y obviamente al recurso humano que seríamos nosotros los tutores. Ustedes nos pueden preguntar a nosotros para tratar nosotros de ayudarles a generar habilidades y conocimientos a través de nuestro conocimiento filosófico y sobre la ciencia y su historia. Es muy importante también tener en cuenta que en la primera prueba escrita ordinaria sale la primera y segunda parte, también en la reposición, y en la segunda prueba ordinaria y la segunda prueba de reposición, dado caso de que necesiten hacer reposición, sale la tercera y cuarta parte. En la página número 14 dice que se evalúa, crea un 2%, es importante hacerla. Hay muchas personas que no lo hacen y por no entregar la tarea se llegan a quedar. Es importante hacerlas todos estos criterios de evaluación. Hay que hacer la primera prueba escrita que vale 4% y la segunda que vale 4%. Todo da un total de 10. Aquí en la página número 13 dice las fechas de entrega, las semanas de estudios, los días que se da la videoconferencia, en que se profundiza un poco más sobre los temas, y el día en que se entrega la tarea o se hacen las pruebas. Y ya sabiendo esto, podemos empezar. Vamos a empezar con la primera parte que me toca a mí, dar lo que es la primera parte de la ciencia en su historia. Me tocaba sistematizar a partir de estos objetivos que ustedes vieron en orientaciones, que les dije ahora, esos objetivos, y tratar de explicárselos a ustedes. Pero antes de empezar con eso, necesitamos saber primero qué es ciencia y qué es historia, porque ese es el título del curso y de la unidad didáctica modular. Entonces empezamos con historia e historia de la ciencia. Para eso vemos primero qué es historia. Historia lo vamos a ver como registro de interpretación de hechos irrepetibles. Comprende todas las actividades humanas, la ciencia misma incluida. Eso es cuando nosotros relatamos una historia de algo que pasó y son hechos que nosotros le vamos dando forma, le vamos dando un sentido a través del tiempo. La ciencia son conocimientos ordenados sistemáticamente que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales, artificiales, entre otros. Estos conocimientos buscan controlar, ya sea
adquirir conocimiento, expandir las teorías y los conceptos de comprensión del mundo, y la mayoría de las veces son de gran utilidad para nosotros los seres humanos. Por medio de eso nos podemos desde saber que viene un huracán hasta podemos evitar una enfermedad o podemos curar una enfermedad, como ahora se está haciendo para evitar la enfermedad por medio de la vacuna, esta enfermedad, la pandemia que tenemos ahora. Ahora, ¿qué se entiende por la historia de la ciencia? Lo vemos en esto entrecomillado. Entendemos por historia de la ciencia el conocimiento del progresivo del perfeccionamiento de los métodos para conocer, junto con el resultado de la aplicación de dichos métodos. Vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, más específicamente, ciertas características de la historia de la ciencia. La historia de la ciencia tiene la característica de que tiene la posibilidad de crear, recrear, repetir condiciones anteriores y experimentos realizados en el pasado. Eso es tal vez una característica básica de la ciencia, principalmente de las ciencias naturales y las relacionadas con lo que es la física mate, que se pueda repetir experimentos realizados. Ahora, no toda la ciencia se puede generar experimentos fácilmente, pero eso lo pueden ver más adelante en el cuarto capítulo. Está la siguiente, que es el conocimiento en función de problemas pueden ser recurrentes, que esta es la posición que adopta el autor. Bueno, como decía, es el conocimiento en función de problemas. Estos pueden ser problemas teóricos o problemas prácticos. Al puro principio se entiende que empieza con lo que son problemas teóricos, prácticos, que son problemas que tenemos nosotros los humanos en nuestro diario vivir y buscamos cómo solucionar o mejorar nuestro estilo de vida. Y también se concentra en hechos derivados de actividades científicas, meramente de científicas y de la actividad científica, que es para adquirir conocimiento. No nos vamos a meter no se mete tanto en política o en otros aspectos, sino meramente en lo que pasa en la ciencia. Entonces, para empezar, vamos a empezar con el primer capítulo y vamos a ir viendo cada uno de los objetivos. Vamos a tratar de ir logrando y explicarles a ustedes lo que es cada uno de los capítulos. El primer capítulo es Origen y Naturaleza del Universo según algunos pueblos de la antigüedad. Al puro principio no se empieza a problematizar los problemas teóricos o de fenómenos naturales para generar ciencia, sino se empieza a reflexionar sobre cómo se da origen del ser humano, porque la ciencia surge por el ser humano. Entonces tenemos que darnos cuenta cómo se da el tema del ser humano y cómo nace el ser humano, y a partir del ser humano, cómo de la sociedad, cómo surge la ciencia, porque la ciencia es parte del ser humano y es parte de la sociedad en que nosotros vivimos. Para eso el autor empieza a decir de que identifiquemos algunas características de los primeros grupos humanos. Entre los primeros grupos humanos encontramos a lo que es a los australopithecus, el que nos conecta con los animales más parecidos, como se dice popularmente, a los monos, a lo que son los homos, serían ya familiares más cercanos nuestros. Empieza con la Lucy, que fue fue el cabo suelto que faltaba para encontrar y reconocer los fósiles, según su historia genética, su historial, que conectaba ya a nosotros los humanos con los demás. Y aquí está Lucy. Ella tenía la característica, ella y los australopithecus tenían la característica de caminar erguidos. ¿Qué quiere decir? Caminar ya
con la espalda erguida y de dos patas, podría decirse, y además podía trepar. Luego vemos lo que es el Homo habilis. El Homo habilis empieza a generar el uso de herramienta y de lenguaje. El lenguaje para comunicar, lenguaje tal vez muy básico, para comunicar peligros, sentimientos, entre otros. Y el uso de herramientas de herramientas que se producen para lograr facilitar lo que es la vida. El uso de herramientas es algo que nos adelanta a diferencia de muchos animales. Ahora, no necesariamente lo que nos diferencia de otros animales. Luego vemos lo que es el Homo erectus, que empiezan a utilizar el fuego en beneficio de sí mismos, ya sea para calentar comida, para fundir fuego o transformar el entorno. Es como un uso de energía que adelanta lo que es el ser humano. Y luego, por último, el Homo sapiens, que es lo que caracterizaría, se dice que el Homo sapiens principalmente es porque lo que nos diferencia es que tiene sabiduría, tiene capacidad de reflexión, de mayor inteligencia que otros primates. El ser humano no se desarrolló de forma meramente individual. Se dice que el ser humano se hace ser humano por la sociedad. La sociedad nos hace a nosotros distinguirnos de otros animales, de otros primates y demás. Los humanos nos desarrollamos y necesitamos de los demás para poder desarrollarnos tanto individual como socialmente, ya sea de la cultura o lo que nosotros queramos. Entonces el autor habla de cómo se van generando grupos pequeños que tenían mayor dificultad hasta lo que conocemos ahora civilización-estado, que en la civilización-estado se genera lo que es mayor conocimiento científico. Entonces el autor empieza a hablar de lo que es la horda. La horda son las primeras agrupaciones de individuos que pueden ser de 5 a 8 personas, son como familias, y tienen su característica principal cazar y recolectar alimentos. Los que cazaban mayoritariamente eran hombres y las que recolectaban alimentos eran normalmente las mujeres. El tema de ser cazadores y recolectores era muy peligroso. ¿Por qué? Porque se tenía que combatir contra la naturaleza o contra otros humanos para poder cazar o adquirir alimento y para poder sobrevivir. Y eso hace que tal vez las hordas los humanos de las hordas no duraran tanto. Luego se da una segunda evolución de estos grupos humanos que pasa de una horda a lo que es una tribu. La tribu pasa de tener de 5 a 8 personas tal vez a más de 100 personas que tienen características en comunes. Ahora, ¿por qué se generan tantas personas? Porque ellos logran manipular o controlar o dominar la naturaleza, como por ejemplo la ganadería y la agricultura. Empezamos a dominar lo que es el entorno natural y el entorno animal para el entorno vegetal y el entorno animal para poder producir en mayor cantidad alimentos. Eso hace de que los humanos tampoco tengan que andar en diferentes lugares buscando qué cazar o qué recolectar, sino que se establecía en un solo lugar y en ese mismo lugar podría producir alimentos. Ya que se queda en un solo lugar, no era tan necesario lo que es andar en caminos peligrosos o andar jugándose la vida en otros lados, y ya con la agricultura y ganadería se produce gran cantidad de alimentos. Esos alimentos ayudan a mantener, a hacer que los humanos vivan mejor, coman mejor, y ya que están en un solo lugar, a evitar peligros, y eso hace que demográficamente se genere mayor cantidad de personas.
Lo que pasa, ya que se creó la agricultura y la ganadería, se crean otras necesidades, como que la necesidad de registrar alimentos almacenados, también la necesidad de ver cómo producirlos, entre otros. Para eso se necesita desarrollar diferentes habilidades, no solamente de técnicas, de habilidades motoras, sino también habilidades cognitivas, como por ejemplo lo que es el cálculo y el lenguaje, o también los conocimientos de técnicos y científicos. El cálculo principalmente para ver, ir calculando cuántos cerdos tenemos, cuántos caballos tenemos o cuántas hectáreas de café podemos producir. El lenguaje para poder comunicar o escribir o decirles a los demás eso o comunicarles tal vez algunas otras proposiciones. Y ya conocimientos técnicos y científicos de las técnicas que se utilicen, ya sea para generar mayor agricultura o mejor agricultura y también para relacionarnos. En esta segunda agrupación se empieza a aparecer el concepto de propiedad privada. ¿Qué es el concepto de propiedad privada? Cuando se dice que hay una cosa, se es de alguien, es solamente esa persona y esa persona puede hacer con eso básicamente lo que quiera. Cuando se manejaba principalmente en la horda, no había tal vez una propiedad privada. Lo que se genera es un estado de naturaleza. En un estado de naturaleza, todo lo que hay es de todos o del más fuerte. En cambio, la propiedad privada, las cosas que se van produciendo son de el propietario. Además de que se va generando mayor especialización en la división de trabajo, porque ya muchos ya no solamente tenían que cazar o recolectar, sino que también algunos tenían que cuidar el ganado o tenían que saber cultivar, otros saber cosechar, otros saber defendernos como policías o militares, otros educar, otros como los sacerdotes empezaron a saber lo que es la cosmología, lo que es el tiempo, la astronomía, para saber en qué época se puede tal vez sembrar, en qué épocas hay que recolectar, en qué épocas puede aparecerse los animales, en qué épocas se puede predecir eclipses, entre otros más. Dado el éxito de las tribus, los humanos viven más, tal vez entre cientos humanos. Entre más individuos se genera la necesidad de descentralizar el poder. ¿Por qué? Porque entre una mayor cantidad de individuos hace de que muchos intereses o muchas personas, debido a sus intereses, deseos o necesidades, lleguen a tener problemas con las propiedades de otros o con la vida de otras personas, por lo cual se ve la necesidad de generar poder, ya sean reglas e instituciones, reglas o leyes, instituciones que hacen que se ejecuten esas reglas y bueno, sí, es principalmente ese tipo de reglas para controlar el actuar humano, para controlar la conducta humana. Entonces se producen diferentes clases sociales, se crean instituciones para controlar todo acto humano, por ejemplo, los sacerdotes, los maestros, las jefaturas, entre otros. Y ya con eso establecemos órdenes de que saber quién hace qué y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y ya con un orden establecido se va generando lo que es la civilización. Lo que es la civilización y el Estado. Ya hay control, ya hay un control centrado, estamos controlados y puede haber armonía. Dada la pluralidad de aldeas, tribus, familias, individuos relacionándose entre sí, puede generar conflicto. Ante esto se busca la coexistencia con el uso de la religión, instituciones, leyes, clases sociales, especialización de profesiones, entre otras.
¿Qué surge? A partir de todo esto, todas estas circunstancias, lo que conocemos ahora lo que son las civilizaciones. Origen de las primeras civilizaciones que nosotros conocemos, que son Mesopotamia, Egipto, China, las de Mesoamérica, entre otras. Ahora, civilización, ¿qué significa? Viene del concepto civitas, que significa ciudad. Es la forma de asociación tal vez más compleja formada por el ser humano. Normalmente se da en una infraestructura urbana con gran cantidad de personas y se da el más alto nivel de desarrollo institucional, que es una herramienta humana, ser humano, para controlar al mismo ser humano y tener una parte en la sociedad. Ahora, ¿cómo se da? Sintetizando, ¿cómo se da lo que es la consolidación de las sociedades estados en la antigüedad? Económicamente se manejaban principalmente por la esclavitud. Sin una economía de esclavitud no se hubiera logrado controlar tal vez a humanos para que obligarlos a ser una clase social inferior a ciertos tipos de seres humanos, y con eso lograr, aunque suene feo, lograr ciertos avances. La ganadería y la agricultura fueron base, como vimos anteriormente, para que los humanos empiecen a aterrizar a un solo lugar, para que puedan vivir en un solo lugar y vivir mejor. Se produce mayor cantidad de comida, se genera lo que son las armas, principalmente a través de los metales. Se manipulan los metales para crear armas u otro tipo de herramientas que van a ayudar a defender a la tribu o a la civilización o crear herramientas que nos pueden ayudar a producir. La escritura es necesaria para controlar ya sea la cantidad de producción que hicimos o comunicarle a otras personas sobre lo que estamos haciendo, lo que pudimos producir por la agricultura, por la ganadería, o algún conocimiento, algún sentimiento. Los calendarios son básicos porque así aprendemos lo que es el tiempo, a controlar, no a controlar el tiempo, a saber qué puede suceder, es decir, en el tiempo. Entonces podemos saber cuándo va a llover, cuándo puede haber un eclipse, cuándo puede haber, cuándo existe luna nueva o luna llena, ya sea para sembrar, o cuando puede, sí, ya invierno, cuando hay verano, ya sea para sembrar, para recolectar, ya para procrear animales o para controlar nuestro entorno, para ubicarnos o ubicarnos geográficamente. Por ejemplo, se necesita mucho lo que es la astronomía para poderse ubicar para saber en dónde se encontraban las personas. Entonces se guiaban por las estrellas. A ver, ¿qué más? Se da lo que es el desarrollo de la ciencia, que ya hablamos de eso, y el comercio, que el comercio es principalmente en el que se comparte con otras personas conocimientos o la cultura y conocimientos que tenemos con otros y ellos con nosotros, y así poder retroalimentar lo que nosotros sabemos, y si lo adaptamos podemos mejorar y podemos generar una ciudad de estado más consolidada y más grande. Ahora, ¿cómo se da esa consolidación de las ciencias? Hay unas ciencias principales que se consolidan, como es la astronomía y la medicina. Dado los problemas, necesidades e intereses humanos, además de su nivel de desarrollo conceptual, se desarrolla la astronomía, principalmente, que significa que son las leyes del movimiento de los astros en función de viajes exploratorios, estaciones de calendario y agricultura, y también la medicina, que sirve para el conocimiento de las enfermedades en su función de salud física, ya sea para curación, para la prevención, entre otros. Estas son las dos principales ciencias que empiezan a desarrollarse. ¿Por qué? Porque buscaban solucionar problemas prácticos, problemas que tenían los seres humanos de la antigüedad.
¿Cómo se da esto? Para el autor se dan tres periodos para que se desarrolle la ciudad-estado. Primero son, ya que pasamos todas las hordas, las tribus para generar un estado, ahí se empieza a dar lo que es la Acrópolis. La Acrópolis sería ya cuando surgen los estados, empiezan a nacer. La Acrópolis son estados que nacen en los cuales todo el mundo se conoce, la gente tiene lenguaje en común, y es fácil de controlar y de especializarse, y se daba bastante, se comparte conocimiento científico, conocimiento normal, de otras índoles. Luego se da lo que es la megápolis. La megápolis son ciudades, estados ya con mucha mayor densidad de personas. Eso hace que sean tal vez un poco más peligrosas. Las instituciones sociales no funcionan tanto para controlar el actuar humano. Y luego la necrópolis es cuando ya se nos va de las manos, cuando ya es tal vez tanta la cantidad de personas o la corrupción o en las instituciones o simplemente el desorden que hay en la sociedad que hace que no se pueda controlar la sociedad en sí y se destruye lo que es la ciudad-estado, todo ese poder centralizado. Bueno, el autor también menciona también que cada una de las ciudades-estados se basaban en una cosmología. Bueno, eso se divide entre cosmogonía y cosmología. La cosmogonía se trata de mitos o relatos que tratan de dar explicación mítica, fantástica del mundo. Se basan principalmente en mitos. La mayoría de civilizaciones-estado ha tenido algún tipo de mitología en la cual se basan sus explicaciones. La cosmología empieza a surgir cuando busca una explicación racional y material de lo que es los fenómenos naturales, sociales, principalmente del cosmos, de lo que es el mundo, el universo. La astronomía sería la explicación racional sobre el movimiento de los astros, producto de la sistematización de observaciones y experimentos. Al puro principio se dio por las castas sacerdotales, que se fijaban de los astros y podían predecir de eclipses solares a lluvias o eclipses lunares, estaciones, entre otros. Entonces, en la antigüedad, normalmente la organización política, las que tenía poder, se basaba en sacerdotes astrónomos, estaban los políticos, jefes, reyes, faraones, y generaban ideologías o suposición, una combinación de cosmogonía con también ciencia para poder controlar lo que es mantener el control, el poder de sus ciudades-estado. Vamos a ver cómo se da ciertas características y cómo se va dando la ciencia en ciertas ciudades-estados. Podemos verlo en la antigua Mesopotamia, desarrollo de las civilizaciones. En Mesopotamia se da en el año 5000 a.C., en la región asiática, entre los ríos Tigris y Éufrates, actualmente Irak. Ahí se dice que es la cuna de la civilización, que estuvieron los sumerios, los caldeos y los babilonios. Se destacan principalmente por el manejo de la matemática y astronomía. Tenían una precisión astronómica y de calendarización que se remontan hasta la actualidad. El registro continuo y sistematización de datos eran generados por ellos. Aquí se puede ver una tablilla en la que se generan registros, donde se puede ver tal vez arbustos o herramientas, entre otras, con la cual se podían comunicar o registraban lo que ellos podían producir. Y hay arqueólogos contemporáneos que aún recuperan esos conocimientos, descifrando la escritura que generaban ellos. Ahí fue el desarrollo, el principio.
de lo que es la escritura, los calendarios, el desarrollo de lo que es la ciencia, la agricultura, entre otros. Dentro de otras civilizaciones que se necesita indagar es la antigua Egipto. Egipto también, que surge por ahí del 5000 antes de Cristo, basada su cosmología principalmente en su geografía, que la geografía es el río del Nilo, que está en el puro centro, en la que da vida y da muerte, da bien y mal. Principalmente se daba esto porque en el Nilo pasaba dos estaciones, o se llenaba mucho el caudal del río y crecía lo que es la vida, la vegetación, los animales, y llegaba otro momento en el que el río ya pasaba lo que es el invierno en las montañas y entonces el río ya no tiene tanta agua, empieza a decrecer y ya se da lo que es la muerte y se ve no tanta vegetación, se ve árido y eso repercute en lo que es su cosmogonía, la forma de entender el mundo, que son bueno, malo, vida, muerte, entre otros, y también su forma científica de comprender el mundo. De los científicos que se ven en esa antigua civilización, se habla del astrónomo egipcio Sosígenes, en el 48 a.C. A pedido de Julio César, reformó el calendario romano para darle precisión. El calendario juliano se mantuvo vigencia en Occidente hasta el siglo XVI y después se reformó a ese calendario por a pedido de Julio César. Luego, el primer científico que se habla ahí es de Imhotep. Era un sabio, era médico, astrónomo y era el primer arquitecto conocido en la historia. Por lo cual tenían que tener conocimientos de cálculo y geometría, además de anatomía, biología, medicina, entre otros. Se desarrollaron mucho en el tema de la medicina en Egipto, dado de que se daba, principalmente los sacerdotes eran médicos y se encargaban también de balsamar de momificar y balsamar a los cuerpos. La momificación permitía que los sacerdotes, ya también llamados médicos, pudieran ver la estructura del cuerpo humano y tal vez hasta practicar con ella, y a partir de eso generar conocimiento suficiente como para poder hacer cirugías. Se dice que los egipcios solo introducían a los dioses cuando no tenían una explicación mejor que decir. Tenían una actitud pragmática ante la religión. Ellos siempre buscaban una explicación científica. La civilización china es otra de las grandes civilizaciones. Solamente que se dice que tiene 6000 años y aún sigue, la única que no se ha destruido, que no ha llegado a la tercera etapa de la civilización, que sería la necrópolis, que sería la muerte. Ha sido continuo, han tenido inventores, descubridores, filósofos, artistas, sabios, y se da a reconocer a Zhang He como principal científico, que logró reconocer que la luna no tiene luz propia, sino que esta brilla por reflejo de la luz solar. Además de que elaboró un mapa estelar que cataloga 2500 cuerpos celestes. Los mapas estelares se utilizan principalmente para podernos ubicar. Fijó en 3.162 el valor numérico de pi y se le atribuye la construcción de un sismógrafo capaz de detectar movimientos telúricos y su dirección de origen. Eso es muy avanzado para su época. Bueno, aquí ya dimos unas características, algunos científicos,
de algunas civilizaciones que fueron lo que reconocieron. Vemos que entre lo que buscaban, bueno, la profesión que especializaban era principalmente en astronomía, medicina. También se necesitaba mucho lo que es el conocimiento matemático, eh, para generar cálculos, ya sea para arquitectos o para generar o para controlar inventarios, entre otros. Y obviamente el uso del idioma, de la lengua y del idioma para comunicarse con otros. Bueno, como segundo tema se habla de los cuatro elementos o los cuatro humores. Esto se empieza, podemos verlo aquí en el dibujo, podemos ver el melancólico está con el agua, el colérico está con el fuego, el flemático está con la hoja y el sanguíneo está con el viento. Esto es simplemente para ver que hay cuatro elementos y se establecen cuatro humores tal vez en el ser humano, que explicarían cómo y por qué nos comportamos de alguna manera. Se nos pide hablar de la civilización griega y cómo se empieza a desarrollar algunas características. Se empieza a desarrollar desde el siglo XIX hasta el siglo VIII antes de Cristo. Se habla de Homero, la Ilíada y la Odisea, con sus poemas épicos que contienen descripciones y referencias a técnicas y actividades productivas, como la navegación, la industria textil, la metalurgia, entre otras. Se tenía en cuenta a Ulises o Odiseo como el héroe, y este héroe tenía como característica principal el uso de la razón o el intelecto, era muy astuto, y eso hace que la razón sea una de las principales características que busca el griego para tomar decisiones, no solamente el Consejo de los Dioses. Por ahí del siglo VI a.C. se da el nacimiento de la filosofía en Occidente, principalmente en la antigua Grecia, con Tales de Mileto, que lo vamos a ver más adelante, que empiezan a generar las primeras conjeturas racionales sobre el origen de constitución del universo. La filosofía al principio occidental principalmente se cuestiona sobre qué es el mundo, cuál es el origen del universo, por qué el universo se mueve, qué es la naturaleza, cómo podemos modificar la naturaleza, cómo podemos predecirla, que había también en la civilización griega, principalmente en Atenas, había un sistema político democrático y libre comercio, que se dejaba de que las personas pudieran hablar y exponer con los demás sus propias ideas, sus fundamentos también de esas ideas, y a través de la comunicación, el comercio y la socialización, no solamente entre sí, sino que también con otras civilizaciones, con otras tribus, los griegos llegaron a aprender, a adquirir mucho conocimiento científico, filosófico, político, ya sea práctico también como agricultura, entre otros. Eso podemos verlo con algunas características principales. También era un sistema económico esclavista que les permitía principalmente a los científicos y filósofos griegos a mantener a los esclavos trabajando en cosas rudimentarias, ya sea en ganadería, en pasto, en todo lo que tiene que ver con artesanía, con agricultura, ganadería y más. Y ellos se encargaban, ya sea para utilizaban el ocio, su tiempo libre, principalmente para reflexionar sobre las ideas, sobre aspectos meramente intelectuales. Y aquí no solamente hay problemas prácticos que pueden ayudar a generar ciencia para solucionar problemas prácticos, sino que también empiezan a cuestionarse problemas científicos teóricos y filosóficos. Y les da tiempo para poder teorizar, reflexionar entre sí, obviamente, y discutir con los demás. Se nos pide que veamos aportes de filósofos y científicos. Veamos en este tiempo
eh, la orientación nos dice que veamos el aporte de los filósofos, pero veamos como filósofos y científicos a la vez. En ese tiempo no había mucha diferencia entre estos dos. Primero, el aporte se da con Tales de Mileto. Se dice que en la antigua Grecia nace la filosofía con Tales de Mileto, que genera la primera escuela reconocida, que la escuela se llamaba la Escuela de Mileto, que también tuvo otros estudiantes destacados como Anaximandro y Anaxímenes. Lo principal que buscaban ellos era reflexionar sobre el origen del universo que hace que todo se mueva, cuál es el primer elemento que hace que todo exista y que todo sea lo que es, que la naturaleza sea lo que nosotros podemos ver, que cambie. Entonces, Tales de Mileto propuso el arché, o sea, ese primer principio, elemento constitutivo de las cosas, y hace un giro. Pasa desde una cosmología basada en mitos, bueno, ellos también seguían con bastantes mitos, pero pasamos ahí de una explicación cosmológica de que el universo fue creado, el universo, la naturaleza y nosotros los humanos fuimos creados por dioses de una manera tal vez mágica o fantasiosa, a buscar una explicación material. Ya cuando estamos hablando de elementos, estamos hablando de materia, de un principio material, y además estamos hablando de un principio, que es un principio, si nosotros podemos ver, en la actualidad nosotros buscamos un principio del universo. ¿Y cuál es ese principio? Es el Big Bang, ¿verdad? Hay un primer elemento, una primera cosa. En la actualidad creemos que el universo tuvo un principio, no es eterno, y nosotros lo heredamos eso también desde Tales de Mileto. Y esa explicación racional que trata de dar es de manera material, además de utilizar la razón. Ajá. Luego Pitágoras, que Pitágoras fue la primera persona que mencionó el concepto de filosofía. Para él filosofía o un filósofo, el filósofo era un amante del saber, una persona que le gusta la sabiduría, que busca la sabiduría, que tiene interés, un afán por la sabiduría, por aprender. Esta persona sabe que no tiene conocimiento sobre todo, sino más bien quiere adquirir conocimiento sobre todo, porque el conocimiento, como se dice por ahí, da poder, o nos ayuda a controlar o a predecir o a controlar ya sea las cuestiones naturales o sociales. Pitágoras, que lo vemos con el teorema de Pitágoras, que la suma de los catetos da la suma de los catetos a la 2 da la hipotenusa a la 2, que daba su teoría matemática. Sabemos que era un matemático, que era músico y era filósofo. Inventó la palabra filosofía. Su pensamiento trata de mezclar aspectos científicos con místicos. Empezó a decir que las causas de las cosas no eran tal vez como decía Tales, materiales, sino que más bien eran inmateriales. Se creía que lo que generaba el mundo eran los números y la música regulaban o daban armonía al universo. Entonces, números, todas las cosas materiales pueden expresarse en fórmulas aritméticas. Entonces, por ejemplo, Juan es de 1,75 m, pesa 60, tiene 24 años, tiene 5 hijos, entre otras. Y crea la escuela pitagórica, que más que una escuela es una secta místico-filosófica, y que guardaba celosamente sus descubrimientos, no compartían mucho sus conocimientos con los demás. Se dice que Pitágoras y Tales eran contemporáneos. Se nos pide el aporte de filósofos como Platón, ya que se habló anteriormente del arché como elemento constitutivo de todas las cosas. Es ese primer elemento a partir de Tales de Mileto, que trataba de buscar ese primer elemento, ese constitutivo de la creación que hace que todo se origine, que todo exista, que todo sea. Para él el arché son las ideas o las formas puras. Él genera un dualismo metafísico. Él llega y dice que existen dos mundos,
un mundo generado por las ideas o formas puras y un mundo generado por la materia. Como podemos ver en este dibujo, el de las formas puras sería la idea de este caballo, que vemos este caballo, una forma de un caballo. En cambio, en el mundo material podemos ver caballos de distintos colores, como de este color negro, este color amarillo, este color rojo, este color café. Para él existía el mundo de las ideas y formas puras, que es como un mundo matemático, y el material trata de ser perfecto como ese mundo. El problema es que la materia tiene las propiedades de que siempre cambia, nunca es igual. En cambio, en las ideas puras sí son eternas y son perfectas. Ya que son perfectas, son eternas. Él creía que la perfección y lo eterno eran sinónimos, van de la mano. Entonces decía que el mundo material trataba de emular o simular el mundo ideal y no lo lograba. Tenía influencia, se dice que en la tercera etapa de Platón, ya la etapa más en la que tenía mayor edad, él tenía influencia pitagórica, o sea, le dio importancia a lo que tema los números. ¿Por qué? Porque los números son ideas, son formas muy puras que nosotros tenemos en nuestras cabezas, en nuestra mente, que nosotros tenemos y abstraemos. Vamos a ver un video de que habla sobre Platón. Hoy os voy a hablar del dualismo ontológico, que, como ya sabéis, es la teoría fundamental de Platón. Esta hipótesis representa el núcleo de la filosofía platónica, y de ella parten el resto de teorías de Platón. Platón considera que el objetivo que tiene la filosofía es organizar un estado justo, por lo que tiene que estar basado en la verdad en vez de la opinión. ¿Pero qué es la verdad? La solución que Platón nos propone es conocida como la teoría de las ideas. Esta nos dice que la realidad está dividida en dos mundos, el inteligible, que es el verdadero, y el mundo sensible, que es una copia del primero. El mundo inteligible es el mundo de las ideas, que son la esencia y la causa de todo. Estas ideas existen en un mundo aparte, fuera de la mente humana, y es la auténtica realidad, que es eterna e inmutable, y solo se puede llegar a ella a través de la razón. Esta supuesta realidad, como podéis comprobar, no coincide con el mundo que vemos y en el que vivimos, porque en él hay muchas cosas que cambian, nacen y mueren. Este mundo, el que percibimos por los sentidos, es el de las cosas materiales y cambiantes. Es el mundo de las apariencias, porque, en realidad, es una copia del mundo inteligible. Voy a poner un ejemplo. Vamos a centrarnos en la idea de la belleza. Decimos que una persona es bella, pero a medida que pasan los años y esta persona vaya envejeciendo, dejará de serlo. Pero el concepto de belleza va a seguir existiendo, aunque esa persona ya no lo sea. Y no va a existir solo en la mente humana, sino que existe en otro mundo, el mundo inteligible, ya que si no existieran las personas en el mundo, el concepto seguiría existiendo. Es decir, mientras que la belleza física, ya sea de un objeto o de una persona, se degenera y deja de conservarse, la idea de belleza sigue existiendo. Entonces, mientras las cosas del mundo físico, es decir, del mundo sensible, cambian y se degeneran, las ideas que forman el mundo inteligible son inmutables, eternas y perfectas. Las ideas están ordenadas de una manera jerárquica, ya que no todas tienen la misma importancia. La clasificación está encabezada por la idea del bien, que es la esencia común de todas las ideas y es el principio que las une. Es la más compleja de todos. Justo debajo vendrían los conceptos morales, seguidos de las matemáticas y de los objetos físicos. Como hay dos mundos, el hombre posee dos facultades para conocerlo. Gracias a los sentidos, podemos ver y conocer el mundo físico, y solo mediante la razón podemos conocer las ideas. Dependiendo de qué grado de realidad conozcamos, estaremos en un grado diferente de conocimiento. Created using Powtoon. Listo.
pudimos ver una sistematización del pensamiento de Platón. Platón se identifica como un idealismo racionalista en términos epistemológicos, o sea, de cómo adquirir conocimiento científico. Los sentidos nos engañan y nosotros, la mejor forma de adquirir un conocimiento verdadero, o sea, hacer ciencia y filosofía en ese tiempo, y hacer ciencia, lo que tenemos ciencia ahora, que nos ayuda como una herramienta para adquirir conocimiento de la realidad, la verdad, es por medio de identificar lo que son el mundo de las ideas. Las ideas puras serían las verdades esenciales y la ciencia lo que buscaría es eso, adquirir esas verdades puras. La observación de fenómenos no necesariamente sirve para observarlos, hay que matematizarlos. Aquí es donde hay una estrecha relación ya con Pitágoras. Esa observación de fenómenos que nosotros vemos, los sentidos, por medio de nuestros sentidos, nos pueden engañar. En cambio, si los matematizamos, nos puede decir en realidad qué es lo que está pasando o qué son. Ya se racionalizan y se expresan en fórmulas que sirvan para dar con las leyes que los rigen. A partir de la matemática producimos leyes, ¿verdad? Como se da en la física mate actualmente, se generan fórmulas, leyes matemáticas con las cuales se puede predecir algún evento físico. Platón va a ser de mucha importancia como base epistemológica o base epistémica o de adquirir conocimiento, de conocimiento científico para autores de la Edad Media, como lo que, bueno, casi después de la Edad Media, como lo que sería Copérnico, Galileo, Kepler y Tycho Brahe. Ahora, hay un estudiante de Platón llamado Eudoxo de Cnido, que era astrónomo, discípulo de Platón, que realizó una representación geométrica de las órbitas de los planetas que tuvo gran influencia en diferentes autores, como por ejemplo Aristóteles. Aristóteles, que tuvo gran importancia en la visión cosmológica del mundo en la Edad Media, se basó en Platón. Aristóteles fue estudiante de Platón. Tal vez el estudiante rebelde que llegó y dijo que no estaba completamente de acuerdo con todas las ideas de Platón, pero de alguna u otra forma heredó también bastantes ideas o formas de su pensamiento. El modelo que se da es el geocéntrico. El modelo del universo es geocéntrico. Hay 27 esferas homocéntricas que representan el movimiento, estas conocidas, y el centro del universo, de los planetas, es la Tierra. Y la Tierra está estática. Este modelo va a perdurar hasta Copérnico y los autores que acabo de decir, que se ve en el segundo capítulo, que también sale en este primer examen. Otro aporte de otros filósofos, aquí principalmente un científico matemático, que es Euclides, es el autor del método axiomático deductivo, que desarrolló en su libro Elementos, a partir de definiciones y axiomas, que son verdades aceptadas, las acciones son verdades aceptadas sin prueba y que se consideran evidentes. A partir de esto se formula una serie de postulados y se derivan teoremas, proposiciones que se prueban a partir de definiciones y de los axiomas. Él desarrolla principalmente lo que es aritmética y matemática. La matemática, ya vimos, vuelvo a repetir, es de vital importancia en la ciencia actual y a partir de la ciencia moderna hasta la actual. Se nos pide que hablemos de Arquímedes, que es otro matemático, principalmente científico matemático. Algunas cosas, se habla del tornillo de agua, que era una espiral que bombeaba el agua desde fuentes naturales. También calculó lo que es el uso hizo cálculos para generar canales de riego, de drenaje de inundaciones y servicio de agua potable en
en pueblos, y también genera a través de su pensamiento matemático y físico la teoría general de las palancas, que dice la fuerza multiplicada por la distancia desde el punto de apoyo hasta el punto donde se aplica la fuerza es igual a la resistencia multiplicada por la distancia entre el punto de apoyo y el punto donde se encuentra la resistencia. Básicamente, esa fórmula de palanca es la que nos ayuda a levantar, a utilizar ya sea pongámoslo así, un palo más largo o menos largo. Pues si tenemos un palo muy corto, necesitamos un palo más largo para poder levantar otra cosa. ¿De acuerdo? Listo con Arquímedes. Ahora vamos entrando con otro filósofo llamado Empédocles. Este es de vital importancia a la par de Anaxímenes, Anaximandro y Tales de Mileto, porque le da una visión material al mundo. Así como Platón le da y Pitágoras le da una visión matemática, Empédocles busca darle una visión, una explicación material a los fenómenos naturales y sociales. Todo fenómeno natural es el resultado de la mezcla de 4 principios o elementos eternos básicos, que serían el fuego, el agua, la tierra y el aire. Y estos se combinan o se destruyen. Estas combinaciones se combinan o se destruyen a través de ciertas fuerzas, como es el amor y el odio. El amor es una fuerza que une y construye cosas, cuerpos, entre otros, y el odio las destruye. Que se le da aquí materialismo, todo objeto físico es elemento o combinación de estos, y también se da una explicación del movimiento. Los elementos tienen un lugar natural, pero eso ya lo vamos a ver con Aristóteles. Vamos a ver el aporte de Aristóteles. Aristóteles fue estudiante de Platón y como buen estudiante y filósofo de Platón, no consideraba verdaderas todas las teorías filosóficas y científicas que le enseñaba su maestro o la escuela de su maestro. Él se creó su propia escuela que le denominó el Liceo. La de Platón se llamaba la Academia, aquí creó su propia escuela llamada Liceo, y formula sus propias teorías científicas y filosóficas. Se da, muchas personas dan por hecho que Aristóteles fue tal vez el primer científico puro porque sistematizó muchas ideas observables. Bueno, para Aristóteles cada elemento tiene, y vemos en Empédocles, cada elemento tiene su lugar natural al que tiende por su propia naturaleza. Con esto explica el movimiento físico de todas las cosas. Entonces, el fuego en sí siempre busca ir hacia arriba. Entonces, si uno ve cuando se prende una llama de fuego, un encendedor, aunque usted lo haga para abajo, el fuego trata de ir para arriba. Entonces, por medio de esa observación que hacía Aristóteles, se dice, mira, el fuego va para arriba. El aire también tiene la naturaleza de ir para arriba, pero no tan arriba como el fuego. La tierra tiene la tendencia, por naturaleza, de ir hasta adentro, hasta el fondo, hasta lo más abajo. Y el agua también hasta abajo, pero no tan abajo como la tierra. Por eso cuando uno tira una piedra por el agua, ¿cómo se dice? El agua aborda la piedra y la piedra se va hasta abajo. Esa es la explicación que da Aristóteles para explicación física, para decir cómo es que se mueven los elementos básicos. Entonces ya si el fuego llegó hasta arriba, se queda en reposo. Si la tierra se va hasta abajo, queda en reposo. ¿Cómo se da el movimiento? Cuando nosotros movemos de su lugar natural a los elementos. Ahí es cuando se genera el movimiento. Él añade, además de los 4 elementos expuestos por Empédocles, añade un quinto elemento que sería el éter. Ese quinto elemento es propio de los planetas y las estrellas. Para Aristóteles hay 2 tipos de movimientos. Está el rectilíneo,
Por ejemplo, para arriba y para abajo, para arriba va el fuego, para abajo va la tierra, y está el movimiento circular. El circular es perfecto. Cuando hablamos de un movimiento circular, siempre va a estarse moviendo, dando círculos. En cambio, el rectilíneo tiene principio y fin. Como tiene principio y fin, no es perfecto y no es eterno. El circular sí. Y él llega a entender de que los planetas, la luna, el sol, dan vueltas alrededor de la Tierra, adopta la posición de Exudo y Platón, y como dan vueltas, movimientos circulares, por lo cual estos planetas son perfectos y están creados de un elemento distinto al fuego, al aire, la tierra y al agua. ¿Por qué? Porque no se mueven de forma rectilínea, sino circulares. Y ya genera este elemento llamado éter, denomina éter. Más adelante hablaremos un poco más sobre Aristóteles. En el tema de la física ya lo hablamos principalmente, que todo se mueve por su naturaleza. Vamos a hablar sobre también las ideas biológicas y sobre el hilemorfismo en Aristóteles. Ahorita, para terminar de hablar de los 4 elementos, vamos a hablar sobre lo que ayudó a estas explicaciones materiales por medio de los elementos a un médico llamado Hipócrates de Cos. Él era principalmente médico, él generaba investigación científica, se dice que generó el primer código de los médicos y generaba investigación meramente científica, estadística y científica para poder llegar a sus conclusiones. Trataba de evitar explicaciones mitológicas. Entonces así a la enfermedad sagrada, o sea, la epilepsia, en ese tiempo era una enfermedad sagrada, se pensaba que era una posesión demoníaca, una posesión de los dioses. Demoníaca quiere decir tal vez de un dios o de alguna entidad inmaterial o alguna entidad mítica que estaba influyendo sobre una persona que está teniendo ese comportamiento de epiléptico. Y él, en vez de llegar y decir, mira, ahí el problema es que fue Zeus que entró dentro de Minor o sobre Leticia, encontró por medio de la inducción que fue ver poco a poco observaciones de ciertas personas, de quiénes eran los que tenían y les daba epilepsia, llegó a otras conclusiones, como por ejemplo, se dio cuenta de que la epilepsia era genéticamente hereditaria, es congénita. Se dio cuenta que se daba tal vez entre abuelos y nietos, o entre padres e hijos, bisabuelos, entre ellos se daban. Y habían ciertas familias que no tenían ese tipo de enfermedad. Entonces tal vez la enfermedad podía ser hereditaria, o habían ciertas enfermedades que podían ser hereditarias. Además, le dio esa característica a los flemáticos, que es una personalidad, un carácter humano. También se le atribuye esta frase que dice, todo cuanto ocurre en el cuerpo tiene que ver con el cerebro. Y ahorita vamos a ver esto con este cuadro que vemos acá. En este cuadro que vemos acá, voy a ponerlo así que lo podemos ver, habla del temperamento de la persona, qué cualidad hay, qué elemento se asocia, ¿verdad? De los 4 elementos y qué órgano está expuesto. Entonces, el sanguíneo normalmente se le da una cualidad de que el temperamento sanguíneo es tranquilo, el elemento asociado es el aire y el órgano expuesto es el hígado.
El temperamento melancólico normalmente es nostálgico, la persona de carácter es nostálgico. El elemento es tierra y el órgano expuesto es el vaso. Está el colérico, que la cualidad es que es un enojadísimo. El elemento asociado es el fuego y la vesícula es el órgano expuesto, con el cual se puede, digamos que, tratar. Y por último, el flemático, que es el indiferente. El elemento asociado es el agua y el cerebro es el órgano expuesto. Y entonces aquí vemos por qué la explicación de que todo cuanto ocurre en el cuerpo tiene que ver con el cerebro. Bueno, estos humores son líquidos corporales que resultan de la descomposición de la sangre, que aquí está en la sangre, la descomposición de la sangre. Las proporciones adecuadas de los humores determinan la salud del ser humano. Estos humores que se nos da así como nuestro espíritu, nos va a determinar nuestra salud, qué tipo de enfermedad tenemos y sobre cómo tal vez prevenirlas. Y toda persona tiene su distinto temperamento o personalidad según predomine su constitución u humor u otro. Ya sabemos que en la actualidad esto ya no funciona y hay otras explicaciones más científicas, pero trató de darle una explicación un poco más científica y material al comportamiento humano y a las enfermedades. Listo, ahora vamos a seguir con dame un momentito. Vamos a seguir con muy bien, atomismo en Demócrito y lemorfismo en Aristóteles. Son dos posiciones muy diferentes. El atomismo en Demócrito, las posiciones atómicas dicen que el mundo está creado solamente por materia y no existe otra cosa que la materia. En la posición aristotélica dice que el mundo es creado, la materia solamente es una causa de múltiples causas, una de 4 causas que podemos ver aquí: causa eficiente, causa final, causa formal y causa material, que regulan lo que es el movimiento o lo que hace o lo que es una cosa o en qué se convierte en una cosa o una persona. Vamos a hablar primero de la ontología atomista de Leucipo y Demócrito. Ellos proponen lo que es el materialismo. Todo existe basado en la materia y vacío, solo existe materia y vacío. La materia es la causa de que otra materia se mueva o se combine o se destruya. Los átomos se teorizan sobre lo que son los átomos. Ellos son los primeros que hablan sobre átomos, pero en ese tiempo era más en una especulación más que una teoría científica. Para ellos eran partículas eternas, indivisibles, infinitas, indestructibles, sólidas, invisibles. Habían de varios tamaños, desde el tamaño más pequeño, tal vez como de 1 milímetro, hasta tamaños como planetas. Y estos eran los principios elementales, el Arché, que decía Tales de Mileto. Estas se agregan y se desagregan en el vacío para que puedan haber combinaciones entre diferentes átomos o descombinaciones o despegarse, tiene que haber vacío. Y ellos dicen que el mismo arma y el cuerpo están constituidos por átomos y el conocimiento solo se puede adquirir a través del contacto de los átomos de los objetos con los órganos sensoriales. O sea, de una forma empírica. ¿Qué quiere decir empírica? Que adquirimos por medio del conocimiento solamente por la experiencia, por los sentidos. A ver.
También se habla del epicureísmo, que adopta esta posición de explicación cosmológica y ontológica otomista de Demócrito. Y Epicuro, que fue un filósofo de la edad helénica de la antigua Grecia, trató de explicar el universo desde el ámbito natural hasta social, ético y político, desde la posición del atomismo. Entonces se habla de su posición canónica, que es la teoría empírica del conocimiento, critica el idealismo racionalista de Platón, o sea que el pensar de que hay ideas, un mundo ideal, y la ciencia lo que busca es conocer ese mundo ideal, esas verdades, es imposible, lo único que existe es lo material. Y la única forma que podemos adquirir conocimientos por medio de la sensación, de lo real, de los sentidos. Habla en la física, que es la teoría atomista indeterminista. El universo solo hay átomos y vacío, igual que lo decía Demócrito. Todo se compone y descompone en átomos. ¿Y por qué es que hay movimiento? Porque es que no todo es igual, porque hubo una introducción de azar mediante el cliname, el de llama cliname o desviación aleatoria de ciertos átomos. Por algo existen diferentes cuerpos, diferentes combinaciones de átomos que generan ya sea un cuerpo humano distinto, un cuerpo de un perro, un cuerpo de un árbol, una computadora, entre otros. Y luego habla de la ética, que se basa en la teoría hedonista, apoyada en la física y la canónica en los libros anteriores, y que buscaba librarse del miedo y la superstición, que se le llama esoteísmo. Y trataba de buscar en el humano la autarquía, que es la libertad, a través de la tranquilidad del ánimo, la ataraxia. Eso es el bien supremo. ¿Qué es lo que busca un humano? La felicidad. Y la mejor forma es estar tranquilo, liberarse de los miedos, de las supersticiones, principalmente de las supersticiones míticas de los dioses. Se creía que los dioses sí existían, pero los dioses no se metían con nosotros. Nosotros no les interesábamos a ellos. Y listo. Volvemos con Aristóteles porque hay que desarrollar un poquito más. Aristóteles también pensaba de que, a diferencia de Platón, que creía que el mundo la verdad y el conocimiento científico y la verdad se promueve mejor por medio de la razón, una posición idealista-racionalista, o sea, la razón y principios ideales. Aristóteles llega y dice que no, él dice que se adquiere conocimiento por medio de la experiencia sensorial y a partir de eso se va abstrayendo a ideas más especulativas, se va más complejas. A su punto esto es la parte epistemológica, o sea, cómo conocemos el mundo, la cuestión ontológica y del mundo, o sea, de cómo explicar el mundo, el universo, se habla del heliomorfismo. El ser es un compuesto de forma que es el acto y materia potencia, o sea, el universo está hecho no solamente de materia, como decía aquí a diferencia de Demócrito, piensa que sí, bueno, igual piensa que el conocimiento se adquiere por medio de manera empírica, o sea, por medio de la experiencia y de los sentidos. Pero a diferencia, no solamente el mundo está constituido de dos cosas, de materia, igual que él, pero a diferencia dice acto, que son las formas. Y las formas podemos verlo en este dibujo. Acá
la forma sería esta, como la forma del caballo, solamente que estas formas están en la realidad. No hay otro mundo distinto. A diferencia de Platón, que Platón pensaba que había un mundo distinto con esta forma y que el mundo natural trataba de emularlo, imitarlo, él llega y dice que sí, que estas formas están en los mismos seres. A eso se le llama ilemorfismo. ¿Qué quiere decir? Ese mundo ideal esa diferencia entre el mundo ideal y material que establecía Platón, se unen en uno solo. Entonces, al ejemplo, la semilla, ser en acto, en potencia, es un árbol. La semilla es lo que es en acto y en potencia es un árbol. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser un árbol. No necesariamente siempre va a ser. Se necesitan ciertas variables para que llegue a ser un árbol o una planta. Ya que se logran esas variables, que son diferentes causas, pueden producir lo que es el árbol. Igual pasa con nosotros los humanos, igual pasa con cualquier cosa en el mundo, en el universo. Ahora, otra vez, las ideas no son reales, sino abstracciones mentales. Nosotros vemos los caballos que vimos ahora y de ver varios caballos, llegamos a abstraer y decir, mira, este caballo tal vez es más chiquitito y es muy diferente, pero es como un caballo, el burro. Tienen formas muy parecidas. Ahora, para poder clasificar cómo se mueven las cosas complejas, otra vez el acto de es lo que es, potencia lo que llega a ser, ¿verdad? El acto lo que es ahora una cosa, como una semilla es, o un árbol cuando ya está hecho, pero potencia lo que puede llegar a ser, pero que aún no se es. Ahora, ¿qué hace que algo llegue a ser? ¿Cómo explicamos el movimiento? ¿Cómo explicamos que un humano pase desde un espermatozoide a ser un ser humano y a moverse por sí mismo? O un perro, o también desde un espermatozoide llega a adquirir movimiento, a buscar comida. ¿Qué causa todo esto? Todas las formas. Él llega y dice que la ciencia principal, la filosofía en sí busca reconocer las causas, por qué se producen las cosas, por qué existen las cosas o qué crea las cosas, qué hay antes. Él da en su teoría 4 causas. Está la causa material, que ya hablamos, pues son las cosas, la materia prima que nosotros podemos tener. Él habla de agua, fuego, tierra y aire. Está la causa formal, que lo podemos ver que puede ser una forma de un caballo, puede ser la forma de una casa. Si nosotros vamos a formar una casa, lo material sería el cemento, las láminas del techo, el perling, tierra, entre otras. Lo formal sería la idea de la casa que nosotros queremos tener, serían los planos que hace el arquitecto, por ejemplo, o el ingeniero. Está la causa eficiente o motriz, que sería el ente o la persona que produce esa cosa, ¿verdad? Esa casa en este momento, que sería tal vez el albañil o el arquitecto, y la causa final es el para qué sirve. Es un ejemplo, la casa me sirve para yo para yo protegerme. ¿Qué demás? Tal vez una estatua sirve para yo verla y maravillarme de su historia y del significado que tiene una estatua. Así es como él explica ya las cosas complejas, ¿verdad? Los elementos complejos. Entonces se habla del ser vivo.
la biología en Aristóteles. La esencia del ser vivo o naturaleza trata de explicar el principio de movimiento. ¿Por qué? Porque el ser vivo, ya a diferencia del ser físico, el ser vivo es una combinación de materias, de material, pero ajustado a una forma, ¿verdad? A una forma, y está organizado bajo una forma, ¿verdad? Es una sustancia organizada bajo una forma, y esta forma se le denomina alma, ¿de acuerdo? El alma, hay tres tipos de alma que tienen tres tipos de funciones: el alma vegetal, el alma animal y el alma intelectiva. El alma vegetal lo tienen principalmente las plantas, que solamente se mueven hacia un lado, normalmente para arriba, y la única facultad que tiene el alma es nutrirse, o sea, comer, nutrirse, crecer. Está la siguiente, el alma animal, ¿verdad? Que sería las diferentes formas animales, como caballo, como perros, gatos, que tienen otro tipo de movimientos, no solamente la de crecer, no solamente de nutrirse, sino también se mueven por otro tipo de razones, que ya tienen otras cuestiones que son más sensitivos. Entonces, por ejemplo, un perro, ¿verdad? Se mueve cuando un humano lo llama. Se están sintiendo, no solamente porque se mueve por la comida, sino porque está sintiendo diferentes emociones. Y que llegó el dueño, y el dueño lo quiere mucho. Y luego está la función pensativa, que es el alma intelectiva. Nosotros tenemos también el alma vegetal y animal, pero además de eso tenemos nosotros los humanos, el alma intelectiva, que hace que no solamente nos movamos por nutrirnos o nos movamos por emociones, sentimientos o lo sensitivo, lo que podemos sentir, sino que también, sentidos, sí, odio, miedo, entre otros, además de sentimientos, podemos razonar, y nos mueve el uso de la razón. La razón nos puede controlar, ya sea para conocer las verdades, adquirir verdades, o nos puede controlar en la cuestión moral y política, ya que tiene que ver con relaciones humanas, con qué es lo mejor, con qué es el bien, entre otros. Esto sería el alma intelectiva. Y con esto se explica lo que es el movimiento en el ser vivo. Cómo se mueve y por qué se mueve el ser vivo. Bueno, para ir terminando, vamos a hablar de Ptolomeo. Ptolomeo fue un físico de la Edad Antigua, un físico, un cosmólogo de la Edad Antigua. Él toma principalmente de Eudoxo y Aristóteles su visión de universo para explicar cómo se mueve el universo, cuál es y por qué se mueve así el universo. En el Almagesto, que es la teoría astronómica que prevaleció 1400 años, hasta que llega Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, y Galileo a generar otra teoría que sustituiría esta teoría del universo. La explicación que trata de una explicación científica del movimiento aparente de los cuerpos. Primero, da por hecho de que hay 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. El sistema o la forma de movimiento que tienen estos junto a la Luna y el Sol es geocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que giran alrededor de la Tierra. Ptolomeo, su sistema epistémico o forma de conocer la verdad a través de la ciencia, dice que se da a través de la experiencia. ¿Qué quiere decir? A diferencia de Platón, que tal vez sí tenía la posición cosmológica, igual que Platón, pero la
posición epistémica de cómo es el mundo, de cómo conocer el mundo, es más una tendencia aristotélica, empírica, que se tiene que corroborar a través de observación, se tiene que ir a través de las observaciones que recibimos por medio de nuestros sentidos. Nosotros vamos generando teoría, vamos abstrayendo hasta generar teoría. Él llega y reconoce ciertos problemas en las teorías de Platón, Exudo y Aristóteles, y trata de enmendar ese problema teórico por medio de sus hipótesis llamadas eliciclos, excéntricos y ecuantes, que serían trayectorias de movimiento de planetas. ¿Qué problema había? En vez de moverse de forma perfecta los planetas en forma redonda, circular perfecta, como lo pensaba Aristóteles, alrededor de la Tierra, se movían de esta otra forma, de una forma errática y muy diferente a lo que se pensaba. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Ellos podían observar las estrellas de mejor manera que nosotros, porque no había la luz que nosotros tenemos ahora aquí en las ciudades que nos ciegan de ver las estrellas. Entonces ellos sí podían ver los movimientos de los planetas y veían que algunos planetas tenían movimientos raros. Se hacían para atrás en vez de seguir para adelante. Daban círculos en dado momento muy bruscos, entre otros. Entonces, él llega y lo explica, como lo podemos ver en el siguiente video. Aquí el Sol está dando movimiento alrededor de la Tierra, que sería el movimiento todo regular. Ese sería el movimiento básico, el deferente, que da alrededor de la Tierra. Ahora vemos de nuevo en el video que hay otro tipo de movimiento que no se da alrededor de la Tierra, sino alrededor de otro punto centro cerca de la Tierra. Eso explicaría por qué otros planetas se ve que se mueven tal vez como óvalos, o a veces se acercan mucho a la Tierra y a veces se alejan mucho de la misma Tierra. Y luego el epiciclo explicaría por qué ciertos planetas se mueven de forma brusca en círculos rápidos en vez de dar un círculo perfecto. Así explicamos cómo soluciona cómo ve Ptolomeo la solución a este problema cosmológico. Más adelante sabemos que Copérnico, junto con Tycho Brahe y Galileo y Kepler, le dan otra solución. Pero eso toca en la segunda parte con otro tutor. Por el momento, muchísimas gracias. Espero que les vaya muy bien. Si tienen alguna duda, pueden acudir a sus tutores. Espero que les vaya bien. Saludos.